La clave oculta, con Miquel Figueroa. Lo bueno de hacer radio es que a veces uno puede compartir ratitos con gente que si no fuese por esta profesión, pues a lo mejor no podría. Yo estoy muy emocionado, me siento pues con mucha suerte de poder hablar con Salvador Freixedo. Buenas tardes. Buenas tardes. Salvador perteneció a la Orden de los Jesuitas durante 30 años, hizo estudios de humanidades, filosofía, teología, ascesis y psicología en universidades de Estados Unidos y Europa. Ha escrito más de 20 libros, algunos de ellos sobre la Iglesia Católica, como Mi Iglesia duerme, ¿Por qué agoniza el cristianismo? Y más, bueno, por los cuales le han invitado a abandonar varios países. También ha estado en la cárcel y además fue expulsado del sacerdocio. Bien, Salvador, me gustaría comenzar hablando de esta crítica que usted hace a la Iglesia Católica. ¿En qué se basa? Bueno, eso de expulsado del sacerdocio, hablando técnicamente es imposible porque el sacerdote, según dice la teología, es sacerdocio in eterno. ¿Entiendes? Sí, tuve que salir de la orden de los jesuitas, que es diferente salir de una orden a salir del sacerdocio. Y por motivo de un libro, del segundo libro mío, fue. Bien, la pregunta tuya es mi crítica a la Iglesia. Sí. Antes fui mucho más crítico, porque si yo hubiera sabido todo este derrumbe que hay hoy día en las creencias de todo tipo, sobre todo, qué sé yo, socialmente hablando, ¿verdad? Yo veo que se está descomponiendo la sociedad. No hubiera sido yo tan crítico con la Iglesia. En la Iglesia hay muchas cosas criticables en el cristianismo, pero hay muchas cosas aprovechables. Y hoy día yo lo veo casi como un clavo ardiendo al que tenemos que agarrarnos ante este paganismo totalmente amoral que se nos está echando encima. De modo que mis críticas a la Iglesia hoy día son, en el fondísimo son las mismas, ¿verdad? Pero, sin embargo, la Iglesia, yo digo que le ha pasado a la Iglesia, al cristianismo, como le ha pasado al cuerpo humano, que va creciendo y en la juventud pues se hacen muchas tonterías, y el cristianismo cuando fue joven hizo también muchos errores. Hoy día, en cambio, está ya en una edad adulta, más tranquilo, y es, por ejemplo, digo yo, de las religiones que hay, es la más asequible de todas, comparada sobre todo con el salvajismo que se nos viene encima con el Islam. Y vemos que hoy día soy mucho más discreto en las críticas mías a la Iglesia, que ya te digo, se les pueden hacer, pero ojalá el Islam, por ejemplo, y otras pseudo religiones que están naciendo, aún dentro del cristianismo, como es por ejemplo el pentecostalismo y por ahí, que dicen verdaderas burradas, tonterías, ojalá fueran tan tranquilos como hoy día se muestra la jerarquía eclesiástica, que ya te digo, en otros tiempos, por ejemplo en el siglo X fue espantosa, y saltar del salvajismo de muchos papas en el siglo X al Renacimiento, que pasaron de la barbarie casi al extremo lujo. Hoy día está mucho más tranquilo y son gente, me refiero a la alta jerarquía, es gente mucho más cuerda, llevadera, etcétera, y ojalá le hiciéramos más caso. Pero tengo entendido que usted ha criticado mucho a las religiones organizadas, no a la religiosidad, que sería un aspecto humano que podríamos hablar, pero estamos hablando de las religiones organizadas, y usted ha criticado que, tienen un papel un poco siniestro en la historia de la humanidad. Natural, ¿Sí? No dudes que... Vamos a hablar de esto, si le parece. Es que es tan difícil hablar de esto sin que lo tomen a uno por loco. Salvador, somos dos locos. Usted adelante. No, es que es cierto. Mira, yo el día que me convencí de que realmente, y hago un salto que a muchos les parecerá mortal, yo el día que me convencí de que el fenómeno ovni era real, para mí eso fue una cosa tremenda. Y esto fue hace muchos años, por darte cuenta que yo hace más de 50 años que ando investigando estas cosas. Y eso fue lo que hizo que a mí se me derrumbaran muchas cosas, porque la gente oye hablar de ovnis y por ahí esas luces que se ven en el cielo, si solo fueran luces, son mucho más que luces, pero bueno,
pues y se queda ahí en eso, pero claro, uno que tenga un poco de cabeza dice, bueno, ¿y esos señores quiénes son? Entran dentro de lo que nos dice la Biblia, fueron redimidos por Jesucristo, creen en nuestro Dios. A mí me empezaron a venir una serie de preguntas, y eso empezó a derrumbárseme mucho dentro, y entonces empecé a investigar, y esto fue ya por los años 50, empecé a investigar el asunto, y claro, he llegado pues, a unas conclusiones tremendas, que para mucha gente, ya te digo, parecen locuras, pero son tremendas. El autor primero que más me frapó, como se dice ahora, a mí, fue Charles Fort, Yo soy fortiano totalmente, que con 3 palabras dice una cosa tremenda. Las 3 palabras en inglés son we are property. Nosotros somos propiedad. Somos propiedad de alguien. Ahora, investigar quién es ese alguien, quién es el que es dueño nuestro, ahí es donde hay que trabajar mucho y permitir que a uno se le caigan todas las ideas preconcebidas que tenía. Y otro autor mío fundamental, estudiando el fenómeno ovni, que es el que, yo no quiero saber, el que está totalmente relacionado con las religiones, y por eso te hablo de ellos ahora, es John Keel. Yo conocí mucho a John Keel cuando los dos vivíamos en Nueva York y hablé mucho con él, y tuvimos grandes charlas y por ahí. Para mí John Keel, tú conocerás probablemente los libros de él, uno se llama Operation Trojan Horse, y otro se llama Dreamland of the Gods, y otro se llama Modern Prophecy, tiene unos cuantos libros. Y Keel para mí es uno de los pensadores más profundos que ha habido. Se murió hace muy poco, desconocido de todo el mundo, pero realmente fue el que se dio cuenta de que esos aparatos que se veían por el aire y que para muchos eran pues una cosa más, tenían una enorme influencia en la historia humana. Y en realidad eso es lo que yo pienso. Nosotros somos, ¿cómo te diría yo? Bueno, lo dije en el libro mío aquí, La Granja Humana. Nosotros somos una granja de esos que andan por ahí. Lo que pasa es que, y aquí déjame hablar ya por mi cuenta, claro, sin preguntas tuyas. Lo que pasa es que en el fenómeno ovni hay, yo te decía, 2, si quieres, muchos niveles, pero hay fundamentalmente 2. Uno es el de los avistamientos, el de los aterrizajes, el de los contactos y todo tipo de apariciones y de piruetas que hacen, ¿verdad? Y eso es lo más sencillo, y mucha gente desgraciadamente se ha quedado en ese nivel y siguen todavía investigando pues las engañifas que nos hacen, porque para mí eso son todo triquiñuelas para que estemos distraídos mirando esas cosas. Es un nivel que por desgracia muchos de los llamados ufólogos están todavía en ese nivel y no se han dado cuenta de que la cosa es mucho más grave. La cosa es que se han bajado hace muchos siglos antes que nosotros, porque son nuestros hacedores. Se bajaron de los ovnis y han influido siempre en la mente de los humanos. Y hoy día, desde hace unos 50, 60 años, parece que están acelerando el proceso y están influyendo en la sociedad de una manera más descarada de lo que lo han hecho siempre. ¿Cuáles han sido la influencia de esta gente en la humanidad? Bueno, es la historia humana. La historia humana es una historia horrenda. Uno se pone a pensar y dice, ¿por qué la historia humana es tan horrenda como es? ¿Por qué es horrenda? Es guerra tras guerra, es odios, es matanzas, es abusos, es de todas las cosas. Eso es una de las interferencias. Y otra de las interferencias es, y ahí caigo en lo que empezamos a hablar, es la influencia que han tenido en ese fenómeno, el fenómeno social más profundo que hay en la humanidad, que son las religiones. Las religiones hoy día, y esto es una herejía naturalmente, pero es una realidad, las religiones son toda obra y gracia de esas inteligencias que rigen el mundo. Y han hecho religiones por aquí, por allá, al gusto de los tiempos y de los hombres, y por eso las religiones son como son ellos. Porque déjame decirte, hay 2 tipos de seres que nos visitan, vamos a decirlo así, aunque no nos visiten porque algunos están aquí desde antes que nosotros. Unos son benévolos
Y los benévolos, desgraciadamente, son muy neutrales, no se meten. Y otros son malévolos, es decir, que vienen a por sus intereses. Y algunos son enormemente malévolos. No crea, otra de las cosas que hay que la gente habla de extraterrestres y cree que todos son iguales, ni hablar. Hay muchos, hoy día hemos podido distinguir algunos, los que están más metidos en eso, como es Michael Salla y otros, más de 50 tipos diferentes de visitantes. De esos, como te digo, algunos, la mayoría son neutrales, algunos son incluso benévolos, pero cuanto más benévolos, menos interfieren. En cambio, cuanto más malévolos, más interfieren. Hay sobre todo dos tipos, vamos a llamarle razas, que son las que más interfieren y son terriblemente negativas para la humanidad. Y en esto yo discrepo no te empiezo a decir nombres, pero de ufólogos muy famosos que creen que, como Boylan y como, qué sé yo, muchos, que han venido aquí para abrirnos los ojos y para ayudarnos. Eso creímos, yo también lo creía al principio, hasta que conocí muy de cerca, porque yo he tenido muchas experiencias con esto. Y conozco a muchísima gente que han sido llevados al aire y han sido vueltos a traer, y incluso gente que conocí que han desaparecido, etcétera, etcétera. Y después de conocer tantos casos, pues uno llega a conclusiones sin miedo, porque muchas veces es terrible llegar a esas conclusiones, pero es así. Y hoy día yo veo que la influencia de estas inteligencias en la humanidad, como te digo, desde hace unos 50 o 60 años, ¿verdad?, es terrible. Lo que es de pena es que, por ejemplo, ayer o anteayer oí que acaba de salir un libro sobre Roswell, pero sí. Roswell, eso es ya, para mí, de la prehistoria. Dudar todavía hoy día de que Roswell fue real y de que se fue así es una tontería. Eso ya pasó a la historia. Después de Roswell han caído 50.000 platillos. Yo he publicado en algún libro mío donde han caído, cuántos hombrecitos había dentro, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que insistir todavía en esos casos de que avistamientos o caídas o abducciones o por ahí, es andar en la primera etapa del fenómeno. El problema hoy es influir de cómo están dándole la vuelta a la sociedad humana, porque la sociedad está cambiando a una velocidad tal, en todos los sentidos, en el orden espiritual, en el económico, en el social, en todos los órdenes, están cambiando desde hace muy poco tiempo, desde hace 50 años, pero sobre todo estos últimos años se va acelerando la cosa, y el que no lo ve es que está ciego. No sé, hoy día no ver que esta sociedad se está haciendo cada día más caótica es estar completamente ciego. Tengo varias preguntas, varias cosas que van quedando en el tintero, porque, claro, usted está barajando una información que para usted, claro, es algo con lo que ha pensado mucho, con lo que ha trabajado durante toda la vida. Usted tiene, creo, 87 años, ¿verdad? Tiene 87 años. 87. Y está, pues, imagínate, desde los años 50 con estos temas, pero la gente de la calle se queda parada, y usted lo ha dicho. Es que lo que yo hablo, mi mujer me dice, no hables, porque tú hablas ya un lenguaje que no te entienden, claro. Háblales de ovnis y que si se acaba de ver una cosa por aquí, que mataron ovejas allá, etcétera, claro, etcétera. Claro. Eso la gente es lo que lo entiende y sigue. Claro, pero yo eso ya no me interesa nada. Yo le quería preguntar brevemente solo saber esas dos razas que ha nombrado que son malévolas. ¿A cuáles se refiere? Yo me refiero a las, yo te digo, según parece, una o dos de estas razas son tremendamente malévolas. ¿Entiendes? Sí. Y son las que están influyendo en las mentes de los grandes mogules que mandan en el mundo, que son de dos tipos, diríamos. Uno de los fantoches que vemos mandando en todas las naciones. Por ejemplo, los Putin y toda esa gente. Que claro, Putin, su padre se llamaba Putin también, y él es un hijo de Putin. Claro. Pero como él, hay todos que en vez de arreglar con ese